Y nuestro señor J.J.R. Tolkien, que está ahora muy también de boga. El señor Tolkien, él obviamente creía, y con su gran imaginación, que estos seres extraños, que eso, de hecho los usa en sus libros, como en El Señor de los Anillos, venían de otros planetas. Y no solo eso, que eran un poco los arquetipos de nuestras proyecciones y nuestros miedos. Sócrates dice que, obviamente, Atlantis es un hecho y no una ficción. Y H.G. Wells, que escribe La máquina del tiempo, y ha habido varios remakes de películas de La máquina del tiempo. Una de ellas me quiero acordar con Robert Taylor, muy buena, que se va al futuro y encuentra unos hombres grises y azules por debajo de las cuevas, que se andan comiendo a los humanos, muy bonitos, todos estilos raza aria, suecos, ¿no? Y suecas. Y él decía que hay una magia en los nombres de las leyendas y sobre todo en el nombre de Atlantis, una visión de una cultura muy tecnológicamente avanzada, perdida, que ha tocado las mentes y los pensamientos de los más inteligentes. Y aquí tenemos un poco los libros, digamos, y los hechos, digamos, un poco criptológicos, y no en ficción, pero también en religión y en mitología, de Atlantis y los dioses alienígenas, ¿no? Tenemos la Biblia, como mencioné antes, tenemos el libro de Enoch, tenemos el Ramayana, el Mahabharata, tenemos los Vedas, los Shastras, el Edda del Norte de los escandinavos, tenemos el Zen Avesta de los persas, el Codex Chimalpopoca de los toltec, el Popol Vuh de los mayas, y después tenemos obviamente las tríadas galesas. También está el Maga de los budistas, los anales de los 4 maestros irlandeses, y tenemos el Ipuwer Hermitage Papyri, que viene de Egipto, además de los anales Cuauhtitlán de los mayas. Y fijaros que Cuauhtitlán en maya era también un dios, y resulta muy curioso que el nombre del héroe típicamente irlandés y de las leyendas celtas se llama Cuchulainn, o sea, Cuchulainn y Cuauhtitlán, ¿no? Y lo que más me gusta, las guerras de las galaxias. Entonces tenemos aquí también, obviamente, las naves espaciales porque claro, si vinieron aquí no iban a venir en burro como Bin Laden, ¿no? O esconderse en una cueva, tendrían que viajar interestelarmente. Y claro, tampoco los dejó Dios caer como los ángeles caídos, los dejó aquí en este planeta y me olvido de ellos. No. Ellos vinieron aquí en naves espaciales, ¿no? Y hay muchas leyendas, las de los Hopi y los Vedas, como que le llaman a ellos en los Hopis, por ejemplo, estas naves espaciales le llaman los Patuwotas, y los indios y los indis, ¿no? Eso incluye pakistaníes y incluso gente del Nepal, que siguen estos textos Vedas, hablan de los vimanas, ¿no? Entonces tienes todas estas civilizaciones que luchan unas contra otras en estas clases de patuwotas en el continente americano o en el continente asiático, ¿no? Los vimanas, que tienen radares, tienen como bombas parecidos, pues eso, a los F-14 y F-16 de hoy. Y son incluso bombas que han destruido completamente ciudades enteras, ¿no? Al tener todos estos textos, vemos que estos textos hay siempre unos dioses, pues Yahvé, Zeus, los Anunnaki, los Nefelim, los Ibrahim, ¿no? Tienes un montón de seres que aparecen aquí y que, claro, siempre la gente escéptica, como yo era al principio, decía, bueno, ¿estos qué serán? Esto solo imaginaron dos viejos, estaban allí fumándose un porro, entonces cogieron y se empezaron a imaginar pues todos estos dioses y estas antropomorfizaciones de tíos que vienen del cielo y tal. Pero no, nuestros abuelos no eran tontos, nuestros ancestros no eran tontos. Y estos dioses son obviamente extraterrestres, vienen de fuera. Algunos tienen un aspecto muy bonito y están muy buenos, y otros obviamente no están tan buenos. Fred Hoyle, que era un astrofísico muy famoso, premio Nobel, y inglés, estaba en paz descanse, aunque no lo mencioné en los créditos, es uno de los que estudié al principio, me encantaba bastante leer sus libros. Era uno de los que también decía que los virus y las bacterias venían de hecho del espacio exterior, que no había virus y bacterias.
Pero bueno, viendo a la gente por la calle hay mucho virus y bacteria, me parece. El famoso astrofísico Fred Hoyle dijo en una rueda de prensa en Londres, una rueda de prensa no son así 5 o 6 que invitan un día y se toman un café, ¿no? Illuminatis o francomasónicos, no, esto es BBC, Canal 4, tienes CBS, o sea, es un señor que tiene grande relevancia, no es un pringao como yo. Entonces, este señor en la rueda de prensa, en 1971, le dice a todos los periodistas y a todas las cadenas que están allí rodándolo, dicen que el mundo está controlado por una fuerza, la cual podría manifestarse en muchas formas. Ellos están en todos los lados, dijo a los reporteros flipados. En el cielo, en el mar y en la tierra. Bueno, la madre de todas las batallas, casi era como Saddam Hussein, ¿no? El profesor Hermann Ober, el padre de la ciencia de los cohetes, ¿no? De la aeronáutica, ¿no? Él abiertamente creía que el planeta Tierra estaba siempre vigilado por seres de otros planetas. De hecho, los registros antiguos también confirman visitas que eran de relativa ocurrencia, eran comunes. Generalmente los visitantes respetaban y respetaron la soberanía de la Tierra y conducían sus investigaciones sin atraer ninguna atención o sin atentar el interferir con las tribus indígenas de la Tierra. Aquellos que tienen los secretos y que se pueden permitir el viajar en el espacio y en el tiempo, mantienen un edicto inviolable de todo el universo, que es la no intervención. Y bueno, como mencionaba los nombres antes de estos chicos, todos muy guapos y algunos muy feos, que vemos en las películas y en los PlayStation, en el libro de Enoch, la soberanía de la Tierra es completamente violada, ¿no? Y este contingente de visitantes antiguos tiene muchos nombres, porque cada tribu que contactaban ellos, claro, la tribu en su idioma natal, pues le llamaban una cosa diferente, ¿no? Como hoy, pues unos le llamamos a los suecos Swedish, otros le llaman suecos, otros le llaman no suecos, pues así. Entonces, el contingente tenía varios nombres. El principal de ellos, que viene, por ejemplo, en la Biblia, son aquellos que cayeron del cielo, que fueron echados del cielo, ¿no? Esto ya empieza a sonar un poco a Lucifer, a los ángeles y tal y cual. Pero yo quiero concentrarme en otro aspecto, digamos, de estas agencias exteriores. Tienen muchos nombres, los Nefelín, los Anakim, los Refraín, los Jinn, los gigantes, los titanes, ¿no? Ahora hay una película que se llama La lucha de titanes, ¿no? Me parece, se llama The Clash of Titans, que está de Hollywood. Clash of Titans, ¿no? La lucha de titanes, ¿le llamáis en español? ¿Cómo se llama? Furia de Titanes. Furia de Titanes. Ah, porque eran muy furiosos, sí. Pues está muy bien, mejor que en inglés esa traducción, me gusta. Furia de Titanes, la furia que tenían ellos. Los ángeles caídos se llamaban los vigilantes, los Elves, los Ari, Elders, que son los viejos, los hijos de Zad, también se llaman los hijos de Seth, los Uránidos, los Ciclopios, los Prometeos, los Olimpios, los Electos, los Asuras, los Ilis. Y esto es muy importante porque de aquí viene mucho el lenguaje que tenemos, sobre todo del latín y del inglés. Los Ilis son una raza muy importante, elitista de los celtas. Los formorios, los recrománticos, los que no tienen rayos o los que no brillan, los torcidos, los dogones, los dagones, los ana, los amaraka, los nagas, los rakashas, los dragón, los nadred, la hermandad de la serpiente, la gente serpiente, y ellos también lo refieren a los Jedi, ¿no? Y hoy en día tenemos pues unos Jedi ahí que nos gobiernan. El señor Obama, no tengo nada contra el señor Obama, pero no, es un tío guapo, su mujer también, ¿no? Viajan de uno a otro gratis, a cuenta de los contributores americanos, y no hacen nada para solventar porque nunca ha podido hacer nada y nunca había habido democracia ni en América ni en otro sitio. Entonces, ellos pues, no, cuando venga lo que tiene que venir, ellos lo van a pasar muy bien, van a tener mucha comida y los demás pues nos vamos a tener que buscar la vida un poco, y eso. Entonces aquí podemos ver el Atlántida un poco y hablar del diluvio, ¿no? Ya que hablamos un poco de los diferentes textos que teníamos.
hay mucha evidencia física. Vemos, por ejemplo, en Egipto las pirámides y sobre todo los megalitos. La era megalítica tiene que ver mucho con ellos. Y hay un fenómeno también que le llamamos en arqueología que se llaman los uparts. En uparts viene del inglés out of place artifacts, o son artefactos fuera de lugar. Pues encontrarse, por ejemplo, una radio de hace 150.000 años es un ejemplo, eso sería un artefacto fuera de lugar, o encontrarse, pues no sé, un rayo láser de hace 2000 años. Esos son más o menos lo que serían, no es tan en ese extremo tan radical lo que encontramos, pero a veces puede ser bastante parecido a eso, ¿no? Tenemos aquí una localización que hay en prediluviana y postdiluviana. La prediluviana obviamente es en Apalacha, que es lo que se llama hoy América, y ahí está el principal centro, digamos, foco de virus de estos patógenos alienígenas, que se llama Atlantis, ¿no? Pero estos hombres, digamos, llegan de una estrella muy lejana. ¿Y qué pasa? Que vienen rebotados, vienen de una guerra galáctica, de unos perseguidores que le persiguen, y dejan como, digamos, un señuelo en un planeta que existía que se llama Tiamat. Pero vemos que muchos de los monumentos, y quiero ahora enfocar en monumentos que vemos, que la gente dice, oye, ¿cómo pudieron hacer eso los egipcios? ¿Y cómo pudieron hacer esos dólmenes de 1000 toneladas los celtas? ¿Y cómo puede hacer un mono con una pala de sílex y 2 cuerdas levantar unas 50 toneladas de piedra? Bueno, pues aquí no hay antecedentes. De repente hay todo el mundo vive en cuevas, son monos, pues unos van por ahí unos a otros silbando y cogiendo perdices, y de repente todos se ponen a hacer pirámides, dólmenes, complejos matemáticos súper difíciles, cosas de pi, 3, 14, 16, o sea, es un dogma científico. De repente, a la aparición del Espíritu Santo de Stephen Hawking, se le apareció el Espíritu Santo de Stephen Hawking a todo el mundo y empezó a hacer operaciones matemáticas de los monos, del Neandertal. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sacaron hace 2000 años todos estos antiguos las matemáticas, las calculaciones, lo que medía la Tierra? ¿Y cómo podían hacer los eclipses, los mayas de Sol y de Luna? ¿Cómo los podían calcular? O calcular estrellas como Orión. ¿Cómo una humanidad sin máquina antes de Cristo y justo después de Cristo podía hacer todas estas increíbles cosas de ingeniería, ¿no? Las pirámides, expliqué, ¿no? Las estructuras de piedra. Y además que hoy en día no se pueden duplicar. Yo no he visto una pirámide que han duplicado, a no ser que sea una de palillos, claro. Y cómo después el cerebro de este simio, supuestamente que venimos, después de test exhaustivos, ¿no? Muestra estas cualidades tan fantásticas que tiene el ser humano, sobre todo la mujer. La mujer está cíclicamente conectada con todos los planetas, y el hombre parece que está conectado con nada, excepto con los de abajo. Pero bueno, increíble, pero cierto. Pero esto, ¿qué pasa? Es una inspiración científica. ¿De dónde vino esta esquizofrenia también? Porque hay otra cosa que es la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia en el hombre es palpable. Y esto yo lo digo en todas mis conferencias. La tiene todo el mundo, esta esquizofrenia. Es la parte alienígena y la parte humana. La parte humana que está en armonía con las flores, con la naturaleza, con el comer todos juntos, con muy bien el perrito, muy bien el niñito. Pero cuando llega el lunes, estamos todos a toda leche corriendo por todos los sitios, pam, 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 alienígenas, no te doy dinero, tú no sé qué, cabrón, tacatá, llega el viernes todos juntos otra vez. Pues esta la explicación esquizofrénica es un poco de estos alienígenas que, digamos, al mezclar sus genes con nosotros, llega un poco esa cosa alienígena, esa aversión a veces contra la mujer, esa aversión a veces contra la armonía, contra la naturaleza, esa aversión de ir al sol, esa aversión de querer a otros. Pero el hombre, hay hombres que tienen, digo hombres y mujeres, digo la humanidad en este aspecto, hay hombres y mujeres que tienen este factor más alienígena, y lo ves como te indicaba antes, el que le está dando la mano aquí a la alienígena, aunque es un montaje, no es de verdad.
pero el señor Bush parece ser bastante en contacto con esta esquizofrenia alienígena, o pues tenemos a gente, pues no sé, no me quiero meter con ningún político español porque no los conozco, pero la reina de Inglaterra, bastante, un poco también rarilla, ¿no? Hay gente también por ahí de la nobleza, ¿no? No sé, un poco, bastante sangre alienígena, ¿no? Parece moldear el planeta bastante a los humanos, ¿no? Y debido a estas guerras que hay por ahí, ¿no? Y bueno, ahora ya con el nuevo Lady Gaga, pues todo el mundo está bailando, la nueva Lady Gaga, ella le da la mano a la reina, ellos lo pasan bien. Mientras nosotros tenemos recesión, crisis, salimos, pero nunca salimos. Parece siempre que estamos reentrando, ¿no? Un fenómeno muy interesante es el fenómeno y la evidencia de nostofilia. Nostofilia quiere decir el amor a la casa. Y, por ejemplo, las angulas, o pájaros, o los lemmings, ¿cómo se dice? La butterfly, la mariposa Captosilia. Estos son animales que tienen una memoria genética. ¿Y qué pasa? Se ponen a circunnavegar a veces en medio del Atlántico. Se quieren posar en algún sitio. Y las angulas vienen del mar de los sargazos y llevan haciéndolo durante 320 millones de años. Y justo llegan al medio del océano Atlántico y hacen totalmente una circunferencia. Después encontramos depósitos de coral también, aproximadamente de 3.000 metros, lo que parece un poco raro porque, claro, si ahí estaba, eso indica que los corales tienen que estar un poco más en menos profundidad. Entonces a 3.000 eso quiere decir que de repente bajó toda esa tierra, ¿no? Entonces, esto son pruebas de diluvio y de que hay, probablemente también hay otro continente, ¿no? La vida animal, los canarios, por ejemplo, los canarios no son nombrados después de los pájaros, ¿no? Esto es por Can. El Can era el perro, la estrella Sirius, ¿no? La estrella del perro, le llamamos nosotros, the dog star en inglés, ¿no? Los vascos creen que son los descendientes de Atlantica, y la cual se hundió debajo de las aguas. Y High Brazil era en celta hierro, le llamaban al hierro High Brazil. Y curiosamente Brasil tiene unos depósitos de hierro y de minas muy grandes, los más grandes del mundo. También era en hebreo y arameo, el High Brazil, significaba hierro. Entonces, ¿de dónde operaban estos alienígenas su base, ¿no? ¿Dónde estaba su rancho, ¿no? Con sus esclavitos y sus esclavitas. La base de operaciones de la Atlántida estaba en lo que llegaba hasta Palacha. Palacha en el medio del océano Atlántico, que hay una franja que tiene terremotos y actividad volcánica. Y esto sufre un ciclo también de cada periodo de tiempo, ¿no? Ahí está. Veis en la foto que toda esa área es muy geológicamente inestable. Y está, claro, entre España y América. España era fundamental. Hace 50.000 años tenemos entonces en muchas leyendas que hay guerras. Incluso guerras, pero no guerras que tiraban palos y piedras uno a otro, sino que de hecho eran guerras nucleares, termonucleares. En prueba de estos cataclismos hay dos señores que se llaman Allen and Delaire y al contrario de la ciencia, lo opuesto que hoy habla la ciencia, la Tierra, por ejemplo, se movió su axis más de 23 grados hace 50.000 años. Y ellos dicen que el calentamiento global y que esto de la edad glacial, eso la Tierra no lo hace. Que eso son creadas normalmente por catástrofes estelares, o vienen cósmicamente, o vienen estelarmente, o cae un meteorito, y se produce esta serie de cambios drásticos climatológicos, o sea que ni el hombre, ni, digamos, la Tierra misma produce estas épocas glaciares o estas épocas de calentón global, ¿no? La Luna, de hecho, menciona en su libro, estaba más cerca de la Tierra hace 50.000 años. Había también planetas como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno que estaban configurados diferente en el sistema solar. Y una cosa que mencionan es que no había, todos los océanos son de bastante adición reciente. Y es debido a digamos, esta batalla entre los Nefelim, algunos le llaman Anunnaki, como he dicho, 20.000 nombres, los Jedi, los Juda, lo que sea, y los perseguidores.
Y después de esos 50.000 años, a los 13.000 años también hay otra enorme glaciación, y que incluso los elefantes, pues los pobres elefantitos estaban comiendo por ahí las jirafitas. ¿Y qué pasa? Pues de repente se han encontrado elefantes y animales con comida en su boca. John Ferguson también dice que hay un cambio gravitacional en la Tierra alrededor de unos 50.000 y después unos 13.000 años. ¿Y esto qué pasó? Que los atlantes se empezaron a mezclar con las tribus indígenas, pero algunas de ellas se rebelaron. De hecho, una facción de los atlantes se escapó a un continente que se llama Lemuria, y la otra facción se quedó en Apalachia. ¿Qué pasa? Unos vigilaban unos a otros y dijeron así: tú haces esto, yo hago lo otro, tacatá, boom. Y empezaron una guerra termonuclear que incineró toda esa membrana que había antes de la Tierra, que era casi todo vapor de agua. Y al incinerar todo eso, todos los restos de este planeta, que es ahora el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte, se precipitó por el límite Roche a la Tierra, y cayó un montón de agua. Pero yo no estoy hablando del agua que cayó el sábado. Estoy hablando de miles de litros, que formó tsunamis, pero de miles y miles de metros, y cubrió toda la Tierra este agua y este hielo. Fetón es el planeta perdido. Si os fijáis en las estrellas de las galaxias, Spielberg y George Lucas siempre muestran dos soles, nunca muestran uno. Y es porque este planeta, Tiamat o Fetón, se llama de muchas maneras, a veces se llama incluso Marduk en las leyendas sumerias. Este planeta estaba entre Marte y Júpiter y era acuoso, y la luz de nuestro Sol reflejaba en ese planeta y hacía como si fuera un efecto de otro Sol. Y por eso siempre ves en las películas de George Lucas y de Spielberg que siempre en la ciencia ficción tienes estos dos soles que están en la Tierra. Porque están hablando que todas estas guerras entre Luke Skywalker y Darth Vader y todos estos no ocurren en el futuro. No. Esto que del Imperio contraataca, esto ha ocurrido todo en el pasado. Pero bueno, ahora el Imperio contraataca otra vez. Entonces tenemos Fetón y vemos que su influencia un poco empieza a pasar, ¿no? Y hay calamidades por todos los lados, ¿no? Este es el diluvio universal que habla la Biblia, que hablan los sumerios, y acorde o según el geólogo Alain Idler, nunca ha habido una era glacial ni calentamiento global, pero siempre ha habido cambios repentinos debido a cataclismos cósmicos. De hecho, encontramos taquilita, que es un tipo de lava que naturalmente se desintegra en el mar a unos 15.000 años de erupción, y está perfectamente estratificado con menos de 13.000 años en las Azores. Y ahí tenemos pues todo esto megalítico que está justo prediluvianamente. Todo lo megalítico que vemos, de los deltas, de los cráteres, lo que sea, en Galicia, en Cataluña, tenéis un montón de dolmes, menires, eso es antes del diluvio, eso es casi hace 50.000 años que están ahí. Y la esfinge también, porque la esfinge, ¿qué representa? La esfinge tiene una cara de mujer, aunque no se ve, que le pegó un bombazo allí Napoleón, para obviamente encubrir uno de estos hechos, porque él pertenecía a una sociedad de estas secretas también, y no quiere que siempre que sepan la verdad y que la gente esté en conexión con la parte femenina suya. Entonces, ¿qué pasa? Le metieron un bombazo a esto, después vinieron unos musulmanes, le metieron pues, otro sablazo ahí. ¿Pero qué tiene? Tiene una cara de mujer y un cuerpo de león. Eso quiere decir que está construida en Leo y Virgo, ¿no? Cuando el Sol apuntaba a Virgo. Estamos hablando de hace unos 13.000, 14.000 años. Por tanto, la esfinge es justo postdiluviana, igual que las pirámides. Y tenemos meteoritos y asteroides, hay un montón de pruebas. El asteroide Carolina, por ejemplo, que explotó pues, con una fuerza de 200.000 megatones, eso es equivalente a 30.000 bombas de hidrógeno. Y hay más de 100.000 cráteres de meteoros encontrados en Georgia y Carolina. Esto es muy sospechoso porque además tienen una traza de dejar cristal fusionado, que normalmente un meteorito no deja cristal fusionado, porque lo que me llega a apuntar que esto están hablando de una guerra termonuclear en el pasado. Después, como hablaba, hay debajo del agua un montón de cosas que encontramos, pero que no aparecen en el Telediario 1, ni en el Telediario 2, ni en la Antena 3 todos los días, obviamente.
porque nadie está interesado en eso. Están todos interesados en Zapatero, en Tony Blair, en James Cameron y todo el nuevo orden mundial europeo. Pero encontramos cosas debajo de nuestros ancestros, los cuales estaban preocupados muy por la naturaleza y por unos y otros. En la costa de Marruecos tenemos un montón de pedruscos ahí que miden casi como 2 y 3 plantas. También tenemos en el lago Ness, en Escocia. Pues estamos hablando también en Yanube, en Japón. En Japón tienes pirámides debajo del mar, pero hechas en perfecta disonancia y armonía con todo lo que está. Y están por debajo del agua. Eso quiere decir que el agua antes no las cubría. Encontramos en Bimini varias carreteras. Tenemos en el lago Michigan un megalito estilo Stonehenge. Tenemos en Portugal, en los Almendros, otro Stonehenge. Tenemos en Orense, otro Stonehenge. Tenemos abajo también, me parece que es Málaga, otro Stonehenge parecido también, Antequera o algo así se llama. No sé si hay alguien de Andalucía. ¿Cómo se llama? Antequera, muy bien. Fíjate, Antequera, Euskera. Todos primos hermanos somos. Y evidencia del diluvio aparece en el Timeo de Platón, aparecen en los textos dionisíacos de Nonos, aparece en las leyendas de los indios tajoes de California. Fíjate que en Pedro 3.5, uno de los supuestos escritores del Nuevo Evangelio, aparece también. En Isaías 24 dice: cuidado, el Señor ha hecho que la tierra se vacíe y se llene de escombro y la ha puesto de arriba abajo. Esto está hablando exactamente del cambio de axis, de poner la tierra al revés. Y ha puesto a sus habitantes, los ha esparcido por toda la tierra. Yo vi un nuevo cielo y una nueva tierra. El primer cielo y la primera tierra se fueron, ¿no? Desaparecieron. Esto es de Juan 21 también. Y después los papiros indios tienen que el sur se convierte en el norte y la tierra se gira, o sea, está viendo de un axis. Pero esto en la ciencia no te dicen nada. En las noticias solo muestran a Stephen Hawking diciendo que los extraterrestres son peligrosos y te van a matar y cuidar con ellos y bien. Y después, bueno, teníamos en el lago Michigan. Tenemos a James Churchwell, que habla del mito babilónico también. El libro de Enoch, otra vez. Tenemos la épica y el continente perdido. Este es un libro bastante interesante que lo leí de cuando era mis adolescentes, estaba en mi adolescencia y me pareció un libro bastante bueno cuando era adolescente. Ahora está un poco desactualizado y el señor es James Churchwell y es el continente de Mu, el continente perdido de Mu. Entonces, como había mencionado, este es el cinturón de asteroides y el cinturón de asteroides ahora está entre Júpiter y Marte y eso era un planeta. Es ahí donde ponen este señuelo los Nefelim para despistar a sus perseguidores y los perseguidores, lo cabreado que deben estar, porque los querían eliminar viniendo de otra galaxia, que explotan este planeta. ¿Y qué pasa? Este causa el primer diluvio, o sea que no hay un diluvio, hay varios diluvios. Y todas estas cosas de hielo pasan a la atmósfera en parte nieve, era glacial y agua. Y dicen en la Biblia incluso, dicen, o como en el Ramayana, ¿no? Dice, y un hermano del otro no se podía ver del diluvio que había, del agua que caía, ¿no? Evidencias de guerras en la antigüedad, esto me gusta. En la Universidad de Rochester, el señor Robert Oppenheimer es uno de los inventores de la bomba nuclear, le preguntaron si la primera vez que habían tirado una bomba nuclear había sido América. Y él dijo públicamente, bueno, en el presente sí, pero no en el pasado. Los continentes que había entonces, antes de que estos individuos, estas agencias de otros planetas vinieran, que le llaman muchos la guerra de los dioses, ¿no? Hace más de 13.500 años, ¿no? Tienes Apalachia, tienes Oceanía, tienes Tirrenia, tienes Beringia y tienes Fennoscandia. De hecho, Apalachia es donde estaba conectada la principal capital de Atlantis
Y Lemuria, que es donde estaba Oceanía, era donde estaba todas estas, digamos, el continente opositor a Atlantis. Los Atlantes crean esta primera raza, que es una raza que le llamamos evítica. Por eso cuando lees la Biblia dicen Adán y Eva, no. Es la raza adámica y la raza evítica. Y la raza evítica son las chicas. Y por eso tienes todas estas historias de mitología con las amazonas que luchan a los hombres, que luchan... No. Es que era eso. Y este ser era un ser espiritual muy avanzado. Pero ¿qué pasa? Siempre los mantenían vigilados a los atlantes porque decían, uy, esto es cuidado que están haciendo cosas muy extrañas, ¿no? Las tenemos que mandar. Y de hecho, ellas dejan Appalachia, lo que es hoy América, para en nave espacial dirigirse hasta el continente de Lemuria, lo que llamamos Mu. Mu Boing, que es en irlandés, por ejemplo, la madre. De hecho, venimos todos de la madre, supongo. La mayoría. Lo que era anteriormente solo había lo que es el mar Caspio, un poco del mar Mediterráneo, que algunos autores le llaman el océano Mioceno, o Miocene Ocean, ¿no? El día del Señor ha venido y, como un ladrón en la noche, y los cielos han hecho un gran estruendo, los elementos se derritieron con un calor ferviente, la tierra también funciona como así, y toda se quemará, elefantes y todos. Y estos son de la Biblia, del Mahabharata. Tienes un montón de leyendas, incluso de historias que se ve que la gente incluso tiene hasta un brazo cibernético. O sea, que uno le cortan un brazo y se lo reemplazan con un brazo cibernético. O sea, ya estamos hablando de cibernética y todo, ¿no? Y bueno, de naves espaciales, como os mencioné antes, que son los efectos secundarios de la radioactividad. Y encontramos, por ejemplo, en sitios como Mohenjo-Daro han encontrado más de 1200 esqueletos con radioactividad. Supuestamente el carbón datado es de 3000 a.C. Pues no sé yo cómo andaban allí con la radioactividad, si eran iranianos que viajaron el pasado de repente, o si estaba por allí Ali Shahadad en India hace 3000 años, pero no creo que no. Entonces, esto está hablando de gente que sufrió una guerra termonuclear, una guerra con radioactividad, con armas radiactivas, y los esqueletos siguen ahí, son los testigos hoy en día. Muchos científicos modernos han expresado una creencia a que un holocausto termonuclear pasó en tiempos antiguos. Como dije también, además de Oppenheimer, el método de la bomba nuclear, el físico Frederick Soddy escribió un libro que se llama La interpretación del radio, y ahí dice que nosotros podemos decir con cierta certeza que civilizaciones en el pasado que tenían familiaridad y que trabajaron con la energía atómica, y al desusarla, al usarla mal, ellos se destrozaron totalmente, se destruyeron totalmente. Entonces estos Nefelim llegan aquí y dicen, ¿dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Este planeta aquí? ¿Qué es esto? Estos pringaos aquí. Tengo un par de tribus aquí con palos y piedras. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estamos? Entonces ellos no tienen un GPS estelar. Entonces, ¿qué pasa? Con el nativo, la tribu local, que esa tribu local, de hecho, son los neandertales. Neandertales tienen visión nocturna, pueden levantar pesos muy grandes, y toda su tecnología, porque claro, ellos pierden parte del hardware en la primera parte del diluvio, cuando el planeta explota, pero en la segunda aún pierden más, y eso es lo que quieren recuperar ahora, a través de estas sociedades secretas, a través de estos Illuminati, quieren recuperar su hardware para otra vez pirarse del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Estos Nefelim hacen como, digamos, unas brújulas gigantes, y ellos se reparten en varios puntos de la Tierra, coordinan su esfuerzo con América, con lo que es hoy Europa, con España, con África y Asia. Y por eso encontramos estos megalitos siempre apuntando al Sol y a la Luna, porque ellos dicen, oye, para saber mi posición aquí, en este sistema, tengo que mirar a la primera estrella que está más allí, ¿no? Ellos no tienen, tú no puedes tener un GPS de todo el planeta universal. Puedes tener un GPS de todo el mundo conocido, pero no de todo el universo desconocido.
Entonces ellos, en su deseo para saber dónde estaba, empezaron a construir algunos de los megalitos. No estoy diciendo que los dólmenes y menhires también los construyeron ellos, no, eso eran, digamos, como cenotafios de algunos perdidos en batalla, por ejemplo, de los lemures o de los atlantes. Cuando alguien perdía la vida en batalla, las lemures, construían un dolmen o un megalito menhir en conmemoración a ese ser de luz, a ese ser de esa tribu que merecía eso. E igual que ellos hoy en día pues construyen Washington, construyen el Vaticano, construyen todas estas cosas egipcias que parecen falos gigantes, esos son todos esos. Entonces los Nefelín, con la ayuda de los Neandertal, erigen la mayoría de los calendarios estos terrestres que tenemos aquí y empiezan a calcular, digamos, para orientarse de una manera en qué ala de la galaxia están ellos aquí, ¿no? Y así veis en muchos sitios, incluso como en Cuba, que tienes restos megalíticos incluso debajo del mar e incluso pirámides también. Aquí son diferentes fotos que yo también he tomado y otros investigadores, autores, antropólogos, submarinistas y así. Vemos diferentes construcciones debajo del mar, no solo pirámides megalíticas, pero se ve perfectamente, incluso he descubierto hasta asbestos, que asbestos solo se produce al, digamos, deshacerse tipos de construcciones. O sea que en el mar es casi imposible, o sea, es una contradicción que te encuentres asbestos en el mar. O como decía antes, la teactita, ¿no?, de los volcanes. Pero vemos ahí, la tercera imagen es de Yonaguni, que es en Japón, y son también como unas pirámides escalonadas debajo del mar. Por eso esto está antes del primer diluvio, justo antes del primer diluvio, hace ya casi 50.000 años. Los quechua, que son, esto es increíble, ¿no? Una tribu con palos y piedras y dos gorros bailando y tocando la guitarra, aleluya, el águila y el cóndor. Y ellos hicieron allí todas estas piedras que pesan miles y miles de toneladas. Estos bloques titánicos, que es imposible. O sea, es que como te dice la ciencia, no, estos ellos con una piedra y un palo hicieron así, tiraron de una polea, hicieron después escaleras, y no sé qué, no sé cuánto. Pero tú le preguntas a los quechuas, a los incas, y le preguntas, oye, ¿quién hizo esto? Nuestros ancestros no, eso fueron los dioses. Pero es que a mí me dijo el científico de aquí, el que trabaja para el Smithsonian, que cobra $10.000, que lo hicisteis vosotros. Nosotros no dijimos nada. Entonces se inventan cosas que es después dogma científico, es como el dogma religioso, es lo mismo. Irlanda y Bolivia, es que ves estas perfectas increíble. Y ya sabéis, si habéis ido a la mayoría de estos sitios, dices, esto con una piedra, un palo, o sea... Dices, esto están colgados. Estos científicos sí que fuman mucho manita muscari y marihuana. Y aquí tenemos en Líbano una foto ahí de un colega que tengo. Es supuestamente fenicio. ¿Eso cómo llegó ahí? En medio de nada. La cantera más cerca está a 2.000 millas. O sea, parece que vino una nave espacial, se le cayó la cuerda, ¡pam!, y lo dejó ahí tirado. Porque dices, bueno, es que hay rocas ahí, la puedes escarbar de la roca. No, es que esa roca es roca diorita granítica, no tiene que ver con las rocas que tienes ahí sedentarias y otras rocas ahí cálcicas. No, esta roca se trajo de algún lado. Y después no me digas la teoría que venían todos en carros de esclavos con la madera. Vamos, o sea, qué ridículo, porque eso pesa más de 2.000 toneladas y hoy una máquina necesita 24 horas para planear solo mover un cuarto de esa piedra. Ya me pregunta a cualquier ingeniero, oye, ¿me puedes mover una piedra de 2.000 y pico toneladas? Y tú estás como una cabra, chaval. No tenemos esta máquina por aquí. No sé, le voy a llamar a los americanos o a los alemanes a ver si tienen. Oye, pero yo creo que no. Estos monolitos. Y después los UPARs que comentaba antes, pues claro, de repente encuentras un martillo y es un martillo como este, el de Texas, de Thor, que desde hace millones y millones de años. O sea que la civilización estaba aquí incluso antes, humanos probablemente, como decía yo, visitaban, o alienígenas humanoides, de ahí nosotros, el curioso eslabón perdido, puede ser el humano, como decía un profesor amigo mío.
Tenemos el martillo de Texas, que está inviolable y no está ni oxidado, porque igual el martillo que hacemos hoy se oxida. Después tenemos incluso pisadas en trilobites de casi, pues eso, del Cretáceo, 250, 300 millones de años. Y tenemos unas bolas que yo mismo vi en una mina casi a más de 100 metros de profundidad y que están en el museo, en este museo en Ottosdal, en Sudáfrica. Y el museo las tiene detrás, no las quieren incluso ni poner en vitrinas, porque no es capaz de explicar cómo están estas bolas. Y fíjate que las bolas se parecen a la estrella de la muerte. Tienen un agujero dentro y después tienen como una raya alrededor. O sea, quiere decir que esto lo hizo una inteligencia. Pero lo más curioso es que se dató estas de 2,1 billones de años, estas bolas, 2,1 billones de años. Y hay 50 o 60 de ellas, aún hay en la mina incrustada, incluso muchas. Y no se lo pueden explicar. Y después te dice el típico, no, es una formación de tal, pero chaval, es una bola esférica perfecta. La naturaleza no hace eso, y además tiene piralfita. La piralfita no, o sea, es como el acero. De repente el acero no se une ahí a una piedra que está ahí en el otro lado, ¿no? Es como si dejas ahí un montón de partes del coche y vienes el siguiente día y el coche está todo unido. Y dices, oye, el coche no se pone solo así, ¿no?